Y le agradezco mucho a Gabriela Cuevas, diputada de Morena, diputada federal y también la presidenta de la Unión Interparlamentaria, que tome la llamada de la segunda de Imagen Noticias. Gaby, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, a tus órdenes, feliz año. Igualmente, muchas felicidades. Pues bueno, verdaderamente, y lo hemos dicho, el día de hoy por la mañana pudimos observar las fotos en la primera emisión de Imagen Noticias en Imagen Televisión, las fotografías de la única política mexicana que se ha sentado con el presidente Rouhani de Irán y la persona que más tiene conocimiento de lo que está sucediendo en esa zona del mundo. Gaby, cuéntanos un poquito, ¿a quién mataron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la consecuencia para los iraníes de la muerte del comandante, ay Dios, se me fue el nombre, Soleimani. Soleimani? Sí, pues mira, dando un poco de antecedentes y de contexto, Paco, el conflicto entre Irán y Estados Unidos no es nuevo. Desde la caída del Shah hace 40 años, la toma de 52 rehenes en la embajada americana en Teherán, bueno, venía una historia muy compleja de mucha tensión. Ya con Barack Obama cambian mucho las cosas, se llega al acuerdo nuclear iraní, un acuerdo de las potencias más importantes del planeta, Estados Unidos participa en él, lo firman, y esto limitaba para Irán la posibilidad de construir una bomba atómica. Este acuerdo era muy importante por muchas razones, básicamente se le consideraba el acuerdo multilateral más importante del siglo. Sin embargo, a la llegada de Donald Trump, pues todo esto se detiene. Por otro lado, también en los tiempos de Obama, hay que recordar que fue justo cuando empezaba todo el tema de ISIS, el Estado Islámico, y ahí también hay un espacio de mucha cooperación entre Estados Unidos y, por un lado, los kurdos al norte de Siria, y con Irán en una parte importante de Irak, que equivaldría como a la tercera parte del territorio iraquí, para combatir a ISIS. Estados Unidos atacaba por aire y el general Soleimani atacaba por tierra. Con esto es con lo que realmente se logra atacar a ISIS de Irak. Y es lo que explica el gran cariño que le tienen los iraquíes al general Soleimani. Por el lado de Irán, este general representaba literalmente la segunda persona en el gobierno, la segunda persona al mando en el gobierno de Irán, pero además un general increíblemente popular por el trabajo que estaba realizando por la defensa de los intereses iraníes, que más allá de lo que podamos juzgar en términos militares, pues yo creo que ningún militar va a ser la Madre Teresa, pero para los iraníes fue una persona que defendió la soberanía de su país, que logró derrotar al Estado Islámico y que por tanto pues era un general de muy alto rango como oficial del gobierno, pero como general muy querido. Estados Unidos lo mata a través de un bombardeo de drones en territorio iraquí. Esto generó un gran malestar por parte del gobierno iraquí. El Parlamento de Irak dice basta, afuera las tropas de Estados Unidos, y por el lado del gobierno de Irán, pues dicen van a haber represalias y se cambian distintas amenazas entre Estados Unidos e Irán. Aquí hay que destacar, Paco, algunos aspectos que me parecen muy importantes. La primera es que el aislacionismo, el unilateralismo al que le ha apostado Donald Trump, hoy le pasa la factura. Sus aliados en la región, como Israel o como Arabia Saudita, no aplaudieron este asesinato. Y eso nos habla, insisto, de un Estados Unidos que está teniendo decisiones equivocadas en una de las zonas de mayor conflictividad del planeta. Es decir, pues muchos creen que está jugando con fuego. Por otro lado, lo que también vemos es que Irán dijo, a ver, no me voy a quedar callado, pero el día de ayer lanza 12 misiles contra 2 bases militares estadounidenses en Irak. Por el lado de Estados Unidos dicen que no hubo muertos, por el lado de Irán en los medios iraníes dicen que sí hubo decenas de muertos. Sin embargo, creo que aquí, por un lado, el canciller iraní dice, a ver, sí, estos misiles son nuestros, nosotros los mandamos. Esta es una respuesta al asesinato del general Soleimani y con esto damos por terminado el capítulo. Hoy Trump da una rueda de prensa, sorprende que si bien tiene obviamente una actitud beligerante en contra de Irán, pues su llamado es un tanto de palabras huecas, porque llama a las mismas potencias que firmaron el acuerdo nuclear iraní y que los dejó, por decirlo coloquialmente, colgados de la brocha, o los llama a establecer sanciones contra Irán y llama incluso a países con los que Trump ha tenido conflictos pues muy claros y abiertos como China a solidarizarse con su causa.
Entonces esto pues parece un tanto imposible porque Trump no se ha solidarizado con nadie en este eslogan que ha tenido de America First. Entonces, más o menos así están las cosas. En principio, Paco, pues no parece que esto vaya a acabar en una tercera guerra mundial, como mucha gente decía. Ujú. No se sabe qué tanto pueda durar el conflicto. Sí hay algunas posturas que se radicalizan, como la de el ayatollah en Irán, y por los Estados Unidos, evidentemente Donald Trump. Sabemos que Trump está en campaña, que va a ser un año muy complicado. Los mexicanos lo hemos vivido pues con la campaña anterior, donde no nos bajaba de violadores, criminales y demás, y sanciones y al tratado. Ahí vamos nosotros, pero sabemos cómo es cuando Trump te usa de piñata electoral en una campaña. Entonces, hay que ver si todo esto que está haciendo con Irán sí es jugar con fuego, sí es pues tener decisiones de muchísimo riesgo. Una de las posibles consecuencias, Paco, es que sin el general Soleimani, que fue, insisto, quien combatió totalmente el Estado Islámico, quién sabe si algunos grupos terroristas puedan crecer en la región. Creo que es un gran despropósito en ese sentido la decisión de Donald Trump, pero habrá que ver qué tantas consecuencias tiene esto en el público estadounidense. Al parecer, la línea roja que ha puesto el público en Estados Unidos y que por lo tanto es la que adopta Donald Trump, que sabe leer encuestas, es que si se meten contra estadounidenses, entonces Donald Trump está dispuesto a pagar con la misma moneda. En parte es como decir, si te metes con los de otros países no pasa nada. Ujú. Entonces habrá que ver qué es lo que sucede. Yo espero que lo que prevalezca es lo que ha dicho Irán, de manera no tan clara, pero sí en los tweets del canciller iraní Zarif, que es que su meta es expulsar a las tropas estadounidenses de ese territorio, de todo el Medio Oriente. Y parece que ahí va, parece que es una propuesta que de cierta forma no es mal recibida en los Estados Unidos. Sin duda, yo creo que a Donald Trump le gustaría salir porque él quiere y no porque Irán está impulsando esta agenda en los parlamentos de la región, empezando con el iraquí, pero pues probablemente hacia ellos se encaminen algunas de las decisiones. ¿Qué papel juega México en esto? O sea, ¿jugamos algún papel? ¿Realmente tenemos algún papel? ¿Se piensa en nosotros, Irán? Tú que conoces al propio presidente del país, ¿se piensa en México? Pues mira, Paco, la verdad es que no. Las primeras veces que fui a Irán, la primera vez fue en el año 2014 como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, pues un tanto, y eso sí, el iraní es como muy sincerote. Y sí nos decían que éramos como el apéndice político de Estados Unidos. Esa es la percepción por allá. Y es lamentable, desde luego. Ahora, eh, yo creo que para este conflicto no es que pinte México, no, pero yo creo que México en una tradición pacifista sí pudiera tener unos mensajes mucho más prontos, más expeditos. Hoy lo dijo el presidente de la República, pero creo que se podría haber dicho desde el principio. Creo que México tiene toda la legitimidad para mediar en muchos de los conflictos que hoy han sucedido en el mundo y que México así lo hizo por décadas. Hoy tenemos un gobierno democrático que ganó con un alto margen, que tiene todo el respaldo de la gente y creo que valdría mucho la pena que los valores que hoy tenemos como país también puedan servir como guía, como lineamientos para la paz en otras regiones. Ahora, ¿en qué influye en México? Creo que es una muy buena pregunta, Paco. Claramente influye en el precio del petróleo. Ujú. Nosotros, si bien somos un país que produce petróleo, no es de la mejor calidad y no somos autosuficientes en hidrocarburos. Entonces, claramente es un factor que debemos considerar para la toma de decisiones económicas. Si en algún momento se llegaran a complicar un poco más las cosas, eh, pues claro que esto tendría un impacto en los Estados Unidos y por tanto también de manera indirecta en nuestro país. Yo creo que México debe tomar las precauciones, no porque esto pudiera suceder, insisto, yo no veo la tercera guerra mundial aquí, sí pudiera escalar el conflicto, yo creo que nadie puede descartarlo por ahora, pero sí sería importante que México tome todas las precauciones y se vuelva una voz de mayor liderazgo en el mundo, hablando y defendiendo el multilateralismo, que siempre lo hemos hecho, que tenemos grandes multilateralistas en nuestro servicio exterior. Bueno, el Premio Nobel de la Paz que tuvo México fue precisamente por impulsar el Tratado de Tlatelolco, por impulsar la pacificación en nuestra región, Ujú. el acabar con las armas nucleares. Creo que hay que recuperar esa tradición de un México con liderazgo, con una voz más activa y más en este contraste que hoy nuestro vecino al norte clama por un unilateralismo. Ahí hay que ver también qué sucede y qué decisiones toma nuestro gobierno
por el asiento que tendrá México en el Consejo de Seguridad Ujú. y donde se estarán debatiendo pues todos estos acontecimientos que hoy parecen lejanos a México, pero que ya estaremos sentados en la mesa. Oye, aquí es la siguiente pregunta que me parece fundamental. En el caso de que llegara a presentarse un conflicto que no lo queremos ni lo deseamos nadie, ¿cuál debería de ser el voto de México en el sentido de una declaratoria, por ejemplo, de un conflicto, de una guerra entre Estados Unidos e Irán? ¿A quién tendríamos que apoyar? Yo creo que el primer punto, Paco, es primero exigir siempre las pruebas. A Estados Unidos le encanta decir que tiene pruebas de que hay armas químicas, de que hay armas nucleares, de que hay una amenaza real a los intereses de Estados Unidos y a sus ciudadanos, y nunca jamás ha podido presentar esas pruebas. Entonces, creo que el primer llamado es a que cualquier decisión que se quiera tomar esté basada en la realidad y no en meras suposiciones o en narrativas que pueda tomar Estados Unidos o cualquier otra potencia militar. En segundo lugar, creo que México siempre debe abogar por el diálogo y por la paz. Creo que faltan esas voces en el mundo, falta quien se atreva a decir, hey, vengan a platicar por acá. Por ejemplo, en el tema de Venezuela, yo creo que México tiene toda la legitimidad para llamar a todas las partes para que la mesa, en lugar de hacerse en este mecanismo de Montevideo, se hiciera aquí en nuestro país, insisto, en un país democrático, en un país estable. Y lo mismo sucede con muchos otros conflictos del mundo. Yo creo que México debe retomar tanto una defensa del derecho internacional humanitario, del respeto al derecho internacional. Creo que México podría abonar mucho a los debates del Consejo de Seguridad si nos apegamos tanto a nuestros principios de política exterior, como también, insisto, a que las decisiones se tomen basadas con pruebas que sean verificables. Gaby, ante esto supongo que ya la Secretaría de Relaciones Exteriores debe estar en contacto contigo, pues bueno, pues también para fijar hasta la propia postura, ¿no? El canciller debe de tomarte en cuenta, debes además de todo, platicarle esto a los embajadores que están en la 31ª reunión de embajadores y cónsules. Supongo que estás ahí, ¿no? No, no he tenido ninguna comunicación en este sentido sobre lo que ha sucedido en Irán con nuestra Cancillería, Paco. Por mi parte, por supuesto, en lo que yo pueda ayudar, aquí estoy. Me siento pues muy orgullosa de ser una mexicana en estos temas de política exterior, encabezando una organización multilateral que tiene 130 años de historia. Feliz de ayudar, pero pues no, ni me invitaron a la reunión de los embajadores, que creo que hubiera sido muy interesante porque yo tengo mucho que agradecerle al Servicio Exterior Mexicano. Hemos trabajado muy bien con ellos, tenemos gente preparadísima y por supuesto pues en esta coyuntura que se está presentando en Irán también, pues en lo que pudiera yo apoyar, aquí estamos a la orden del país. Pues caray, ojalá que lo hagan, ¿no? Porque no hay que desperdiciar a la persona que se ha sentado con el presidente de Irán, a la mujer que además de todo dirige la Unión Interparlamentaria Internacional y digo, a mí me parece una locura, ojalá que en la Cancillería tomen en cuenta el conocimiento que tienes y lo que has hecho también representando de forma tan digna a la Unión y también a nuestro país. No, hombre, te lo agradezco muchísimo, Paco. Muchas gracias a ti, muchas gracias a los comentarios que he recibido por parte de tu auditorio, que son generosísimos. Y seguimos trabajando. La diplomacia parlamentaria también da resultados, también busca el diálogo, también estamos haciendo esfuerzos muy importantes que de concretarse algunos, pues espero poderlos compartir con tu auditorio. Pues espero que haya muy buenas noticias que podamos seguir compartiendo contigo y con tu auditorio. Ojalá que así sea. Gaby, te agradezco mucho. Gabriela Cuevas, presidente de la Unión Interparlamentaria, diputada federal por Morena. Gracias, Gaby. Gracias a ti, gracias a tu auditorio, Paco. Estamos a sus órdenes.